Bueno, Juan Antonio, en primer lugar, pues nada, quería una valoración sobre estas jornadas sobre la guerra civil aquí en Cogolludo, que llegamos ya a una tercera edición. Eso quiere decir que el tema gusta, que tiene un cierto seguimiento y tal. Pues entonces, lo primero, pues un poco una valoración del tema general de Cogolludo y la guerra civil. Bueno, vamos a ver, no solo gusta, ¿vale? Creo que Cogolludo, además, reúne las condiciones apropiadas para celebrar algo así, ¿no? Es una ciudad, bueno, es un pueblo, perdón, pero de una raigambre histórica única en la provincia de Guadalajara. Fíjese usted en dónde nos encontramos, es que tenemos ahora mismo un marco incomparable. Entonces, es normal que no solo vayamos por la tercera, sino que esto acabe consolidándose y lleguemos a las 30 si hace falta. Entonces, la valoración general que puedo hacer pues no es otra que la de sentirme orgulloso de estar aquí, porque es que va a ser seguramente un evento provincial que acabará no solo consolidándose, sino que se acabará siendo famoso y traspasará posiblemente los límites provinciales. Ya verá usted, sí, sí, un placer Bueno, estar me ha aquí. preguntado una cosa muy interesante que a mí me gustaría que respondiera en primer lugar, ¿no? Y es como un historiador acaba, y además lo ha dicho usted después, un historiador medieval, cómo acaba haciéndose un especialista en aviación, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta pregunta tiene mucho que ver con mi profesión, ¿vale? Vamos a ver, al final el docente, el profesor, pues lo es prácticamente todo en una asignatura. Entonces yo cuando comencé a estudiar historia medieval en Alcalá de Henares, me hice historiador medieval precisamente porque me fascinaba cómo explicaban la historia mis profesores medievales. Si me hubiera fascinado la historia que explicaran los de Antigua o explicaban la historia los de Contemporánea, pues seguramente hubiera sido especialista en ello. He llegado a ser especialista en la historia contemporánea fundamentalmente porque mi profesión me lleva a ello. Como profesor de historia que soy, de instituto, y además en Azuqueca de Henares, en mi pueblo, y además profesor de asignaturas como Historia del Mundo Contemporáneo o Historia de España, pues uno al final se convierte en especialista de aquello que enseña. A mí me gusta enseñar de la mejor manera posible a los chicos, transmitirles esa pasión que siento por lo que yo aprendo y la verdad es que para mí mi profesión me ha traído pues redescubrir la historia contemporánea, aquella que otros profesores a lo mejor no me supieron transmitir en la universidad, pues ha sido capaz de transmitirme mi profesión. ¿Eh? Bueno, la ponencia de hoy interesantísima, ¿no? Gracias. Relacionada además con la historia de Azuqueca, Sí. pues vamos a hacer un pequeño resumen de eso que ha querido usted transmitir hoy. Bueno, vamos a ver, yo, aunque no nací en Azuqueca, nací en Madrid. En aquella época mamá y papá nos llevaban a nacer a la capital. Me he considerado azudense siempre. Y la historia, como usted puede comprender y comprobar, me ha apasionado siempre. Y a mí me daba mucha rabia cuando yo era un niño, una frase que estaba flotando, ¿no? En, en la atmósfera de Azuqueca, que era de que Azuqueca no tenía historia. Pero bueno, ¿cómo un pueblo como Azuqueca no va a tener historia? Una ciudad como Azuqueca no va a tener historia. Bueno, Azuqueca ha sido un pueblo, una ciudad hoy en día, construida fundamentalmente por mucha población migrante. Evidentemente se ha traído como consecuencia que la gente migrante viniese a trabajar al pueblo, pero siguiera identificada con sus lugares de orígenes. Yo ya pertenezco a esa generación de hijos de migrantes azudenses que ya se sienten identificados con su pueblo y en consecuencia, como historiador, la mejor manera de empatizar con él, ¿no? De agradecerle, ¿no? El cariño que mi pueblo a mí me ha tenido, la acogida que tuvo con mis padres, pues precisamente creo que ha sido poner mi trabajo y mi profesión a su servicio, al servicio de su historia y dar a conocer su historia. Entonces, Azuqueca tiene historia, tiene mucha historia y como ha podido usted comprobar, tiene una historia fascinante. Es Bueno, vamos a entrar en fascinante. detalle de esa escuadra, de esos aviadores, de esos mercenarios, de esos pilotos españoles que aprendieron a volar aviones complejos para la Sí, época, ¿no? Pues sé que es muy complicado resumir una ponencia de una hora sí. en apenas unos minutos, pero bueno, vamos a intentarlo para las televisiones. Bueno, Azuqueca tiene una historia fascinante
y tiene una historia fascinante, además relacionada con unos aviadores fascinantes, ¿no? Fueron los primeros aviadores españoles en ser capaces de formar una escuadrilla de pilotos española que iba a sobrevolar los cielos de España con esos aparatos soviéticos, ¿no? Los aviones soviéticos, los Polikarpov, tanto el modelo I-15, que fue el primer avión que van a volar los españoles, el conocido como Chato, como posteriormente el I-16, el conocido como Mosca. Bueno, Azuqueca va a tener la fortuna de ser el campo base, su aeródromo, el campo X, va a tener la fortuna de albergar a esta primera escuadrilla de pilotos españoles, de aviones soviéticos, que va a estar liderada, bueno, pues por Andrés García Lacalle. Andrés García Lacalle era un virtuoso de la aviación, era capaz de hacer volar casi que cualquier cosa. Y fue el primer piloto español en ser aceptado por una escuadrilla de pilotos soviética. En este caso la escuadrilla de Pavel Rysagov, que también estuvo en el aeródromo de Azuqueca. Entonces, la relación de Azuqueca con el origen de estas escuadrillas míticas de pilotos que vuelan cazas soviéticos, pues es alucinante. A mí me cautivó desde el principio que comencé a investigar. De hecho, ha sido mi investigación y mi pasión por lo que fui descubriendo lo que ha traído como consecuencia que yo me haya ido especializando en esta historia de la aeronáutica que me parece, repito, perdón por la expresión otra vez, utilizarla otra vez, alucinante, alucinante. Y bueno, pues en ello estoy. Ahora mismo me encuentro en un proceso en el que sigo los pasos, ¿no?, de esos pilotos, de sus intervenciones en la contienda, y cuanto más investigo, más leo y más escribo sobre ellos, pues mire usted, más me gusta, más disfruto y más me fascina. Bueno, ¿cuáles son esas fuentes documentales, Juan Antonio? Sí, vamos a ver. ¿Cómo se investiga la guerra civil? ¿A partir de qué documentos? Sí, son varias, ¿vale? Yo fundamentalmente utilizo, por supuesto, los archivos estatales que tenemos en Villaviciosa de Odón, también en nuestro Museo del Aire, pero también archivos de carácter más local o provincial. Por ejemplo, el pequeño archivo municipal que tenemos en Azuqueca conserva documentos muy valiosos sobre la guerra civil, porque todavía conserva las actas de los plenos municipales que los gobiernos de Azuqueca en tiempos de la guerra civil, bueno, pues redactaron y redactaban. No es solo la única documentación que manejo, la documentación de archivo. También manejo bibliografía al respecto. Tenemos memorias, ¿vale?, escritas por los pilotos, que hay que saber leerlas, ¿vale? Los pilotos escriben de memoria, y valga la redundancia, y muchas veces pues exageran sus gestas. Entonces hay que saber luego contrastar esa información con lo que es la realidad. Para seguir los pasos de la escuadrilla Lacalle, por supuesto, utilizo las memorias de Andrés García Lacalle, pero también utilizo otras memorias como, por ejemplo, las que escribió Frank Glasgow Tinker, uno de los pilotos norteamericanos de su escuadrilla, que fueron publicadas en 1938. Él las publicó semanalmente para ganarse la vida, pero al final fueron recopiladas en un libro muy bonito, magnífico, que es Son Still Life. No es un libro con una literatura impresionante, pero sí que es un libro muy interesante, sobre todo para un historiador, para sumergirte en el argot, en el lenguaje, en la atmósfera, en el estrés, en las acciones de combate, y ahí Tinker transmite muy bien, aunque en inglés. Y bueno, la verdad es que yo el inglés, aunque me apaño, tengo mis dificultades, me cuesta más de la cuenta para traducir sus memorias para alguien que realmente sabe inglés, pero sé lo suficiente como para ser capaz de traducirlas y haberlas utilizado en mi investigación. Pero sobre todo, perdona por la respuesta tan larga, ha llegado a mi poder, bueno, pues una fuente documental, bueno, que te pone los pelos de punta, ¿no? Que es una fuente documental que ha puesto a mi disposición, bueno, pues casi que una protagonista de los acontecimientos, porque nació en aquella Azuqueca de la Guerra Civil. Su nombre es Josefina Castañeda,
Ella contactó conmigo a través de la Asociación de Aviadores de la República, a la cual pertenezco. Pertenezco a esa asociación porque ellos se pusieron en contacto conmigo a raíz de publicar Campo X. Y bueno, Josefina es hija de uno de esos pilotos, ¿no?, de la escuadrilla La Calle, que tuvo una relación amorosa muy bonita con una azulense, con una muchacha, bueno, pues que les cuidaba, les lavaba la ropa, les planchaba, les hacía de comer, y de la que se enamoró perdidamente. Su nombre era Elisa Gallego Cogollor, y bueno, de su historia de amor hay una relación epistolar muy bonita, hay mucha documentación al respecto. Josefina la guarda en casa celosamente como un tesoro, pero ella lo ha puesto a mi disposición para que la memoria de sus padres pues no quede en el olvido, y en ello estoy, sí, sí. Esa escuadrilla fue decisiva en la batalla de Guadalajara y fue decisiva también, según ha comentado usted, en la batalla del Jarama. Antes, en la batalla del Jarama, que es donde la escuadrilla La Calle tuvo su bautizo de fuego. Además, hubo algún día que otro en donde la batalla generó incluso varias bajas, como por ejemplo la del día 18 de febrero, sobre todo cuando tuvieron que combatir con los aviones del bando nacional, los Chirris pilotados por la Patrulla Azul. Joaquín García Morato, a mi modo de ver, el aviador, perdón, por excelencia de la aviación española. Sumando pilotos del bando republicano y del bando nacional, Joaquín García Morato es un verdadero as. De hecho, fíjese usted, hay algo que yo he ido descubriendo con el paso del tiempo, conforme yo he ido leyendo monografías sobre aeronáutica y sobre aviación en la Guerra Civil, y hay algo que existe, un denominador común entre las memorias de los pilotos de un bando y otro, y es el respeto que se tienen entre pilotos, entre enemigos. La Calle es un señor que en sus memorias, por supuesto, faltaría más, llega a criticar a muchos de sus enemigos, pero no va a encontrar usted una palabra crítica, ninguna palabra crítica hacia la manera de volar que tenía Joaquín García Morato, que era un piloto pues verdaderamente admirado también por sus enemigos. Es algo muy común entre aviadores, ese respeto, porque al final no dejaban de ser chavales muy jóvenes, con apenas 20 años, que se subían en unos aparatos y que se jugaban la vida, y eso yo creo que se lo reconocían mutuamente, tanto de un bando como otro. Eran verdaderos caballeros. Queda mucho por investigar, Juan Antonio. Indudablemente, indudablemente. Como ha adelantado mi amigo el coronel José Romero, bueno, pues la aviación y la intervención de la aviación en la Guerra Civil Española, bueno, pues es una actividad que todavía queda por descubrir, a pesar de que ya se han escrito cosas al respecto, ya hay libros al respecto que hablan sobre la aviación en la Guerra Civil Española. Todavía queda ser tratada en profundidad, y la verdad es que tuvo un verdadero protagonismo en batallas como las que usted se ha referido, como por ejemplo la batalla del Jarama y sobre todo la batalla del Guadalajara, de la que se han escrito ríos de tinta, pero en donde no se ha dado la importancia que la intervención tanto de la aviación del bando nacional como de la aviación republicana tuvieron en su momento. Y todavía queda mucho por investigar, claro que sí.